Bueno amigos, en el video de hoy vinimos al taller de un colega, un amigo, Pablo, que se dedica a hacer accesorios para motos, a que nos muestre unos detalles de soldadura con flux, que siempre me preguntan mucho y como ya saben que yo no utilizo comúnmente, vinimos al taller de este amigo que nos va a explicar un poquito y nos va a decir las ventajas y las desventajas. Vamos a estar utilizando una máquina Stanley StarMix 130 y alambre flux de 0,8. Ya estamos preparando con distintos materiales y que nos explique el amigo más o menos las características. Bueno, la particularidad de esta máquina es que esta máquina no es una máquina inverter, es una máquina a transformador. Como las viejas máquinas anteriores, es a transformador. Tenemos un positivo y un negativo, no le podemos invertir la polaridad, solamente tenemos de regulación acá un mínimo y un máximo que se pone de acuerdo al alambre, diámetro del alambre que nosotros estamos utilizando o lo que queremos soldar. También cuando variamos acá la potencia, la máquina por sí sola varía el avance del alambre. Obviamente, claro, obviamente nos da eso más o menos aporte y en la mano del soldador está retirar la torcha o no para generar una buena soldadura. Exacto. Cuando yo la compré esta máquina decidí comprar esta porque de Stanley también hay una que es inverter, porque me pareció que es una máquina que se la banca un poco más que la que no es inverter. Me refiero a golpes, maltratos y qué sé yo, claro, que eso una máquina transformador siempre es más resistente a ese tipo de cosas. Bueno, yo quería contarles que el flux es un alambre bastante complejo de usar, complejo en el sentido de que si nosotros no somos unos soldadores experimentados, nos va a costar un montón. Yo tengo, gracias a Dios, muchos años de soldadura y me costó un montón encontrarle la mano al flux. Una vez que uno le encuentra la mano al tipo de soldadura, es excelente soldadura como cualquier otra. Me costó encontrar el alambre adecuado. ¿Por qué? Porque el alambre industrial o semi-industrial flux viene en rollos de 5 kilos, de 5 kilos para arriba. Y todo lo demás para abajo es jovista. Entonces, cuando yo compré la máquina, Stanley provee la máquina con un rollo de 1/4 de kilo que anda muy bien el alambre Stanley, y después fui probando diferentes marcas y un alambre que me dio mucho resultado de la línea jovista es el Dogo. Dogo no hace tantas proyecciones, no genera tantas proyecciones, perdón, hace una soldadura homogénea, se lo puede llevar mucho mejor a la fundición y a la soldadura. Ahora yo voy a probar diferentes tipos de espesores de metales y materiales. ¿Para qué? Para mostrarles de que cuando nosotros soldamos, los espesores finos van a andar muy bien, y a medida que vamos queriendo soldar espesores mayores, se va a complicar porque es una máquina de 130 amperes y no tenemos la penetración necesaria para que eso suceda. Así que vamos a arrancar con esto. Bueno, miren, acá yo tengo puesto en la máquina alambre de 0,8 y estoy soldando tubos estructurales de pared de 1,6. Tengo una situación con esto, que se las cuento. El alambre 0,8 es para espesores más finos todavía que 1,6.
Entonces, si yo lo pongo al mínimo, la soldadura queda cruda, como en este caso. Y si lo pongo al máximo, tengo que ir haciendo soldaduras cortas porque la penetración es mucho más alta y como el aporte es muy fino, me genera una perforación. Ahora nosotros le vamos a pasar un cepillo de acero para que ustedes vean cómo está la soldadura abajo de la escoria. Vale. ¿Ven? Ahí sacamos la escoria y bueno, mi pulso no fue muy derecho, pero si ustedes se fijan, tenemos un buen cordón de soldadura hecho entre los dos tubos. Bueno, ahora hicimos un cordón de soldadura en dos ángulos de 2 pulgadas por 1/8. Subimos el espesor. El espesor en este caso es 3,2 milímetros. Antes estábamos soldando con la mitad. Ahora vamos a sacar la escoria otra vez para que ustedes vean con la misma potencia que teníamos anteriormente cómo quedó la soldadura hecha. ¿Ven? Ahí está, ahí quedamos, ahí tenemos un cordón de soldadura mucho mejor que lo anterior, a lo que nosotros engrosamos el espesor de materiales a soldar. O sea que hasta 1/8, espectacular. Hasta 1/8 espectacular. Ahora vamos a probar, Leo, vamos a probar en un espesor mayor para que ustedes se den cuenta que el cordón queda crudo, no funde, si bien se pega, pero No penetra. No penetra. Una cosa que les quería contar sobre esto acá, como esta máquina es a transformador, cada vez que nosotros, es como que si tuviésemos un electrodo, si nosotros arrimamos y tocamos ahí, va a hacer arco sin que nosotros tengamos apretado el gatillo. Mirá vos, eso no sabía. Es como, porque es una máquina a transformador. Claro. Nosotros lo que tenemos acá básicamente sería electrodo en rollo. Claro. Eso sería. Ahora vamos a probar un perfil UPN y un ángulo de 1,5 por 3,16. Bueno, ahí estamos con el resultado de la soldadura de dos piezas de un espesor de 3,16. Es lo que yo les decía anteriormente. No funde. Por más que esté al máximo. Por más que esté al máximo, que tengamos un alambre fino, un alambre grueso, no funde. O sea que con una máquina de 130 amperes podemos ir bien hasta 1/8 de espesor, que son 3,2 milímetros. De ahí para abajo yo me animo a decirle que pueden soldar cualquier cosa. Siempre les vuelvo a decir, como toda herramienta, cuesta agarrarle un poco la mano, pero es una soldadura bastante linda, limpia, y muchas veces nos salva que una máquina tan chiquitita así, nosotros haciendo montajes con tubos estructurales o Claro. cosas así, es mejor y nos podemos defender un poco más que con el electrodo.
Les digo porque me ha pasado tener que hacer un montaje, o cuando armé este galpón también, que yo la llevaba y soldaba perfil C, que el perfil C generalmente viene de 1,6 o de 2 milímetros para hacer estructuras livianas, y me ha ayudado un montón, y muchas veces soldé mucho mejor con esto que con electrodo por el tipo de soldadura que es. Pablo, he visto que algunos le sacan el difusor de gas. ¿Qué opinión te merece? Porque claro, esto al no trabajar con gas no lo necesitamos. Claro, sí, eso es porque las torchas generalmente son universales, por más que no sea conexión euro o no, son universales. Sí, hay muchos que se lo sacan. Yo en mi caso particularmente no lo saco. ¿Por qué? Porque como este tipo de soldadura genera muchas proyecciones, dejándole esto puesto, se conserva mucho más el tubo de contacto. Claro. Si no, todas las proyecciones que se pegan acá se pegarían en el tubo de contacto, aún poniéndole la grasa que antiadherente. el antiadherente, pero igual se cuida más. Y en este caso, como yo les contaba, que como esto es una máquina que es de transformador, tenés arco continuo. Claro, tengo arco continuo, y eso me protege a mí, que cuando yo accidentalmente, que a todos nos pasa, dejamos la torcha sobre la mesa, puede llegar a tocar y hacer arco en algún lugar donde yo no quiero. Exactamente. Y me puede llegar a romper una escuadra o hacer ocasionar un daño que yo no quiero. Entonces yo personalmente, en mi opinión, se lo dejo puesto. Espectacular. Mostrarnos, Pablo, hasta cuánto admite de rollo de peso la máquina. Esta máquina, esperen, vamos a apagar y vamos a desenchufar, porque vamos a meter mano adentro de la máquina. Esta máquina admite rollos de 1 kilo, es lo más grande que lleva esto, de 0,8 y de 0,9. Máximo 0,9. Máximo sí. 0,9. Con esta presita que está acá, la aflojamos, se da vuelta la ruedita de la tracción. El devanador ahí, sí. El devanador. Yo, como les contaba, he probado diferentes tipos de marcas de alambre. Cualquiera de los dos la lleva muy bien. Solo tenemos que, como les decía recién, cambiar la ruedita y el tubo de contacto, y nada más que eso. Y enchufarla y ya sale andando. Hay mucha gente que compra el alambre de una marca reconocida, lo devana en lo pasa este rollito, el de 0,8 y el de 0,9, y así dicen que genera, yo personalmente no lo probé, pero dicen que genera una mejor soldadura. Espectacular. Bueno, Pablo, la verdad que excelente tu aporte, la explicación, y vamos a ver qué dice la gente. Si tiene consultas, te las voy a pasar a vos, porque yo en Flux uso muy poco. Bueno, desde ya muchas gracias, Leo, y espero haber ayudado y aportado algo positivo a tu canal. Gracias. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.